Y Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por su palabra. Su palabra es poderoso. Su palabra vive. Bendice este tiempo. Abre nuestros corazones. Y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Jonás. En capítulo 4. Terminamos hoy con Jonás. Vimos en capítulo 1 que Dios llamó a Jonás a Nínive a clamar en contra de ella. Él no quiso ir y se fue en la otra dirección. Esto es normal. Cuando nosotros no queremos hacer que Dios quiere, no queremos hacer la voluntad de Dios, estamos siempre corriendo en la dirección completamente opuesta. Es normal. Está lo mismo con Jonás. Mientras él estaba en el barco por Tarsis. ¿Y dónde está Tarsis? Esta fue la buena noticia para mí. Este es el sur de España. Yo quiero ir. Lo mismo que Jonás. Es en el sur de España. Pero cuando él estaba en el barco, Dios mandó una tormenta muy grande que terminó cuando los marineros echaron a Jonás al mar. Él debe haber estado esperando morir, pero Dios manda un gran pez que se lo trague. Los 3 días y noches que Jonás pasó en el vientre del gran pez fueron un tiempo de arrepentimiento y restauración a Dios. También fue un tiempo de adoración. Es difícil entender en este momento. Jonás adoró a Dios en el vientre del pez. Pero esta es exactamente qué pasó. Después de 3 días, el pez ¿qué? Lo vomitó en la tierra. ¿Qué imagen? Pobres personas en la playa este día, pasando en el sol, descansando y hay un hombre. Él se va a Nínive y entrega el mensaje de Dios, le dio. Fue un mensaje muy simple. Recuerden, en hebreo solamente son 5 palabras, pero el mensaje de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nada más. Este fue el mensaje. Los ninivitas se arrepintieron cuando escucharon el mensaje. Y todos en la ciudad se arrepintieron. Todos. Esto es mi sueño. Que yo preparo un mensaje de 5 palabras y todos arrepintieron. Pero normalmente no. Dios es lleno de amor y compasión. Lleno. Él desistió el juicio que había determinado porque ellos se arrepintieron. Es increíble. Si este libro hubiera terminado con capítulo 3, Jonás se vería como uno
de los profetas más grande de Israel. Sí, termina aquí. Él predicó solo un mensaje muy sencillo y miles de personas se arrepienten y se vuelven al único verdadero Dios. Pero capítulo 4 nos revela los pensamientos y intenciones del corazón de Jonás hacia los ninivitas. Vemos la compasión de Dios hacia ellos y cómo Dios confronta el enojo de su profeta. Vemos que Dios es muy paciente con Jonás, como Él lo es con nosotros. Entonces, empezamos capítulo 4, versículo 1. Pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Es una respuesta normal, ¿verdad? Nos enojamos cuando vemos a Dios trabajando en una manera poderosa. Estamos enojados, ¿verdad? No, esta es ridículo. Imagínese un pastor predicando un mensaje y miles de personas responden al mensaje y el pastor se enoja. ¿En serio? ¿Por qué? Jonás ve cómo los ninivitas responden al mensaje de Dios y esto lo enoja. Aquí vemos claramente el corazón de Jonás y su pecado. Un pecado. Jonás en su enojo, ¿qué hace? Ora. Es normal. Todo esto es normal. Cuando estoy enojado, la primera cosa que yo quiero hacer, ora. Okay. Versículos 2 y 3 dicen, y oró al Señor diciendo, oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esta es la segunda vez que leamos que Jonás oró. La segunda vez. Pero esta oración es un poco diferente que la primera. Poco. No es completamente diferente. Jonás oró su mejor oración cuando se encontraba en la peor situación. Cuando estaba, ¿dónde? En el peor lugar. El vientre del gran pez. Pero fue la mejor oración. Y ahora él oró su peor oración cuando estaba en el mejor lugar, en Nínive, en el lugar donde Dios lo quería, donde Dios estaba trabajando. Es increíble. Su primera oración fue de corazón quebrantado. La segunda oración fue de corazón enojado. En la primera oración, él estaba muy agradecido que Dios usó el gran pez para salvar su vida.
Pero en la segunda, él pidió que Dios le quitará su vida. Es increíble. ¿Por qué Jonás ora en esta manera? ¿Por qué? Porque Dios mostró compasión y misericordia a los ninivitas, a quienes Jonás odiaba. También en su oración descubrimos por qué Jonás trató de correr de Dios en el principio. Aprendemos aquí por qué. Él no corrió de Dios porque él tenía miedo de los ninivitas. Y como ellos respondieran, corre porque conoce que Dios es muy bueno. Corre porque conoce los atributos de Dios. El problema no es Jonás no conoce a Dios. El problema es Jonás conoce a Dios. ¿Qué dice Jonás en versículo 2? Tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira. Jonás no, muy rápido. Grande en misericordia y que desistes de hacer el mal. Él conoce a Dios completamente. Jonás sabe que Dios está dispuesto a perdonar. El problema es que él no quería que ellos supieran esto. Es increíble que el mismo Jonás fue el objeto de la compasión y gracia de Dios. En el vientre del pez fue el objeto. Pero él no tenía compasión por la gente de Nínive. Nada. El temor de Jonás era que los atributos de Dios serían extendidos hacia los ninivitas. Y esto es exactamente lo que sucedió. Cuando Jonás vio que los ninivitas se arrepentido, él quiso morir. Normal. Increíble Dios. Imagínense yo aquí en Liberia. Todos en Liberia tienen una relación con Cristo y yo quiero morir. Increíble. ¿Por qué Dios? ¿Todos? No, es extraño. Es difícil a imaginarse, ¿verdad? Miles de personas vengan a Dios, lo haga orar, por favor, quítame la vida. Pero esto es lo que pasó. Para mí es difícil entender este nivel de odio. Es puro odio. Y para mí no entiendo este nivel. Pero versículo 4, leamos. Y el Señor le respondió, haces bien en enojarte tanto. Solamente una pregunta, nada más. Dios no está enojado con Jonás. Él está hablando. Calma. Simplemente una pregunta. Con esta pregunta, Dios le dice a Jonás que examine su corazón. En diferentes palabras, le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? ¿Acaso te desagrada el bien? ¿Tienes el derecho
de molestarte porque salve a estas personas? Esta es la pregunta, más o menos. Y la respuesta es simplemente ¿qué? No. No. No tiene el derecho a enojarte. Qué rápido ha olvidado que usted también mereció la muerte por su desobediencia. Pero en lugar de la muerte, recibió gracia y misericordia. Y por esto Jonás aquí no tiene respuesta. Es mejor. Porque hasta este punto es muy malo cuando él está hablando. Pero en este momento, finalmente, él no dice nada. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Versículo 5. Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Jonás salió de la ciudad. Es interesante a mí, porque Dios no le dijo sale de la ciudad. Esta es la segunda vez él sale que Dios dice. Primero por Tarsis, y esta termina muy mala por él. Y ahora él sale otra vez. Esta es su decisión. Y para mí, esta parte de la historia es muy triste. Si Jonás hubiera tenido el corazón correcto y se hubiera gozado que los ninivitas se habían arrepentido, él podría haberles enseñado acerca de Dios. Él tenía un montón de personas allá que la oportunidad de ayudarlos y guiarlos. Pero en lugar, él se va de la ciudad. Él hizo una enramada, un refugio en contra del sol y se sentó. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo él? Él está haciendo algo. Él estaba esperando que el arrepentimiento de los ninivitas no sería duradero. Que en unos días ellos continuarán en sus pecados. Así llegaría el juicio de Dios. El problema es que Jonás no captó la profundidad del arrepentimiento de Nínive. Y en su enramada aprenderá que completa la misericordia y gracia de Dios son. Jonás está en el desierto y al sol, y Dios prepara una planta para darle más sombra a su profeta. En versículo 6. Nada interesante. Recuerden, algo pasó en el vientre del pez. ¿Recuerdan? ¿Qué? 3 días en los ácidos del estómago del pez. No hay pelo en todo el cuerpo. ¿Y qué color es Jonás en este momento? Blanqueado. ¿Qué pasa en el sol? Blanco, blanco y sin pelo. Cuando el sol pega duro por él. Ok, vamos a ver. Versículo 6. Y Dios, pero esa es increíble. ¿Sí? Dios tiene un montón de paciencia y gracia. Dice, entonces el Señor dispuso que creciera
una planta de ricino para que hiciera sombra para la cabeza de Jonás, para protegerlo de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el ricino. La gracia de Dios. Jonás no merece nada en este momento. Pero Dios vio su profeta en el sol, blanqueada, sin pelo, enojado. ¿Y qué pasa? Él proveyó una planta a proteger su profeta, de nuevo desobediente. La gracia de Dios es algo increíble. En capítulo 1 vimos que Dios es el Dios sobre ¿qué? El mar. Y aquí vemos que Dios es el Dios sobre la tierra también. Dios es el Dios sobre todo. Por la primera vez en este capítulo vemos a Jonás que feliz. Qué bueno. Él está feliz. Y es feliz porque por su propia comodidad. Nada más. Versículos 7 y 8. Pero Dios dispuso también al amanecer del día siguiente un gusano que atacó la planta de ricino y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios puso un sofocante viento oriental y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que desmayaba y anhelaba morirse. Y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Segunda vez. La única cosa que le traía comodidad a Jonás es destruida por un gusano. Para mí es increíble. Algunas veces estamos muy cómodos. Pero como un gusano es algo muy pequeño, no mucho. Pero algunas veces es las pequeñas cosas en nuestras vidas. Después estamos un poco incómodos. Es una cosa pequeña. No es una cosa grande. Las cosas pequeñas. Jonás quiere morirse de nuevo. Qué mala la actitud de Jonás. Y qué increíble la paciencia de Dios con él. Es lo mismo con nosotros. No hay diferencia. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, estamos bien con Dios cuando Él hace todas las cosas que queremos. Es normal. A veces, cuando el plan de Dios es diferente a lo que queremos, tenemos una mala actitud. Sí, Dios, yo estoy bien con esta, pero cuando cambia, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué? Esta pasó muchas veces en mi vida. Esta es parte de la madurez espiritual. Y es difícil. Siempre y cuando cuando me gustan las cosas de mi vida, estoy bien con Dios. Pero un poco cambia. A mí no me gusta. Yo tengo preguntas. ¿Por qué? Todo fue bien. ¿Por qué quiere cambiar esto en mi vida? No entiendo. Pero Dios sabe. No sé qué pasó en el principio conmigo con el ministerio.
I was like, en el ministerio con toda mi vida, no, prefiero solamente los domingos. Tocando la guitarra, más fácil, Dios, obviamente. Dice, no, Jaime, yo tengo otro plan. Ah, sí, entiendo, pero a mí no me gusta su plan. Dios dice, Jaime, este es su problema, no es mi problema. Yo tengo un plan y propósito para su vida. Fue lo mismo con Jonás. Dios dice, usted necesita ir a Nínive. Ah, no, a mí no me gusta. Me voy a Tarsis, mejor en el sur de España. Yo hablo con la gente allá, en la playa. Está bien. ¿Y qué pasa? Él está aquí y en este momento Él está enojado en el ministerio. Con los resultados que cada pastor encanta. Él está enojado. Es increíble. Dios, de nuevo, en versículo 9, le hace una pregunta. Entonces, Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de encino? Y esta vez él respondió, me parece bien enojarme hasta la muerte. Qué tonto. Para mí, yo entiendo esta palabra un poco más pesado aquí, pero cuando yo hablé con Paula, dice en Chile no es normal. Pero no, es like, ¿qué está diciendo? Qué loco. Jonás le responde, sí, yo tengo el derecho a enojarme. El derecho. Esta pequeña planta era todo lo que yo tenía y ahora no tengo nada. Ahora Dios le enseñará una lección a Jonás. Versículos 10 y 11. Y el Señor le dijo, tú te preocupas por la planta de encino, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales. Que interesante, él termina aquí con una pregunta. Vamos a ver. Dios quería que Jonás viera que él no tenía el derecho a enojarse acerca de Nínive o de la planta, porque Jonás no les había dado la vida a ninguno de ellos. En realidad, la planta no valía mucho. Pero cuando la planta murió, Jonás entristece y se enoja. Jonás no había creado la planta o los ninivitas. Dios era quien los había creado. Jonás tenía más compasión por una planta que por las vidas humanas. Jonás aprendió en capítulo 1, ¿qué? Que Dios es paciente y es imposible correr de Él. Esta fue la primera lección. En capítulo 2, él aprendió el perdón de Dios. En capítulo 3, él vio el poder de Dios cuando una ciudad se sometió a Dios. Y ahora, él necesita aprender la compasión de Dios. Dios tiene compasión de los pecadores como los ninivitas.
Jonás les da el mensaje, pero sin amor. Es interesante que Dios nunca le dice a Jonás, usted necesita amar a los ninivitas antes de ir a ellos. Es interesante. Nunca dice, antes, usted necesita amar a los ninivitas. Él dijo, quiero que usted vaya a ellos porque yo les amo. Diferente. Es que estamos llamando a caminar en obediencia. Y algunas veces Dios, posiblemente usted tiene un enemigo y Dios dice, usted necesita hablar con esta persona acerca de mí. No quiero. Me odio a esta persona. Es imposible para mí. No. Esta no fue mi pregunta. Dios simplemente dice, vaya, porque yo lo amo. Es diferente. Nunca leamos que Dios dice, Jonás, usted necesita amar a los ninivitas. No, dice, vaya, solamente vaya y da el mensaje, nada más. Dios compara la planta en realidad con Nínive. Dios dice, más o menos, estas son mis palabras, ¿cómo es posible que usted esté preocupado por la planta? ¿Cómo es posible? ¿Tiene una relación profunda con la planta, Jonás? La planta estuvo aquí por un día y se fue. Un día. ¿Usted no tiene un amor real por la planta? ¿Usted no tiene devoción de un jardinero? Si usted se siente mal por la planta, ¿cómo cree que se siente el jardinero? ¿Quién la sembró? Le dio agua. La cuidó solo para verla morir. Así y mucho más me siento acerca de Nínive. Yo hice a las personas y a los animales en Nínive. Los he visto crecer por muchos años. Ellos significan mucho para mí. Su dolor no es nada en comparación al mío cuando pienso en su destrucción. Dios ama a su creación. Dios ama su creación. Versículo 11 dice que en Nínive hay 120,000 personas que no saben el derecho y izquierda. ¿Qué significa esto? Significa, él está hablando acerca de bebés y niños. 120,000 bebés en Nínive. Y Jonás no estaba preocupado con la destrucción de los bebés. Pero por la planta, sí. Él necesitaba aprender a tener compasión por las almas perdidas, porque esto es el corazón de Dios. Jonás y Nahum son los únicos libros en la Biblia que terminan con una pregunta. Los únicos. Y ambos
se refieren a Nínive. Los dos. Jonás termina con una pregunta acerca de la preocupación de Dios por Nínive. Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales. Dios tiene las primeras palabras en el libro de Jonás, versículo 1 y 2, y también las últimas palabras. Nunca vemos cómo Jonás le responde a Dios. Nunca. No hay otro libro, dice, y Jonás dice, nada, no sabemos. Pero no es importante cómo Jonás respondió a Dios. Lo que es importante es cómo nosotros le respondemos a Dios. Eso es más importante. ¿Estamos de acuerdo con Dios que hay muchas personas sin una relación con Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenemos compasión por aquellos que están perdidos? Es más difícil. Sí, todos los días, Jaime, estoy preocupado con los perdidos. ¿Verdad? Qué bueno, es mejor que yo. Debemos ser, ¿verdad? Porque eternidad es mucho tiempo, creo. ¿Cómo mostramos esta compasión por los perdidos? ¿Cómo? Día a día. Estamos orando que el Evangelio sea compartido en un rincón del mundo. Y finalmente, estamos haciendo nuestra parte. Estamos haciendo nuestra parte. No sé. Nosotros no podemos responder por Jonás, pero podemos responder por nosotros mismos. Compartamos las buenas nuevas del Evangelio con las personas que nos rodean. Es algo muy simple. Es Cristo la pasión de su vida. Es Cristo la pasión de su corazón. Cuando despierta todos los días, usted está muy emocionado por la oportunidad posiblemente a compartir Jesús con alguien. O animar a alguien que está en problemas. Es Cristo su pasión. No es solamente mi responsabilidad. Hablamos acerca de esto el domingo. No es solamente para mí. Todos los cristianos tienen una responsabilidad a compartir las buenas nuevas. Posiblemente nosotros estamos la última generación. No sé. Posiblemente Jesús, vuelve hoy y nos vamos. La última generación que tiene las buenas nuevas. Comparten. Buscan por personas a compartir. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias por este pequeño libro. Es pequeño, pero poderoso. Señor,
darnos la fuerza, darnos el coraje a compartir con la gente aquí en Liberia, con familiares, con amigos, con compañeros, las buenas nuevas. Que usted tiene un plan y propósito para cada persona. Que usted ama su creación. Usted mandó su hijo, su único hijo, a morir en la cruz para nosotros. Y simplemente por amor. Es algo increíble. Es increíble porque es un regalo. Este regalo no requiere nada de mí, simplemente acepta. Acepta a Cristo as mi Señor y Salvador. Y caminar todos los días en fe, buscando su voluntad para mi vida. Darnos oportunidades a compartir con nuestras familias y amigos y compañeros, las personas en la calle, cualquiera. Porque muchas cosas en este mundo no valen nada. Pero una relación con usted vale todo. Es la mejor cosa que podemos dar a otras personas. Gracias. Y en el nombre de Jesús. Amén.